Le decía antes yo al señor Vicente Real que tenía la ligera sospecha de que si un relámpago hubiera fulminado al presidente del gobierno, don Pedro Sánchez Pérez Castejón, o a cualquier celebridad, no hubiera reaccionado como reaccionó cuando se enteró, imagino que por el teléfono móvil, que había fallecido don Francisco Ibáñez. A mí normalmente las muertes de famosos no me afectan más allá de, pues ha muerto, qué pena, tal cual. Pero esta es la única vez en toda mi vida, que la muerte de un famoso me ha afectado y mucho. De verdad que me quedé en shock totalmente, en shock. O sea, yo he convivido toda mi vida con Ibáñez, toda mi vida. Para mí, lo que me aficionó a la lectura fue Francisco Ibáñez. Fue Francisco Ibáñez. Y todos los años hemos estado recibiendo, con menor o mayor éxito, álbumes de Mortadelo. Siempre, siempre. Y ya eso se va a acabar. Nosotros no vivimos Pulgarcito, por una cuestión generacional obvia. La gente deducirá que nosotros, digo Pulgarcito y digo todas las demás, porque en el fondo donde nacieron Tío Vivo y todas estas. Esas mini revistas que son un compendio de historias cortas de muchos autores, y se entiende que un autor importante, digamos que la primera generación, estoy hablando humorística, no sé si Timoteo cuenta como humorístico o no, pero bueno, Raf, yo creo que sí. Digamos, el más veterano, Escobar casi pegado con Raf, Ibáñez ya sería la siguiente generación, bueno, Vázquez, estaría entre medias las dos, y Ibáñez, que es un poco el que les ganó a todos. Ibáñez, y yo te estaba preguntando ¿cómo conociste tú? Dado que nosotros no vivimos esa época de los Tío Vivos y los Pulgarcitos, que eran las tres revistas donde se concentraban todos los artistas afincados en Barcelona. Fue con concurso oposición, una historieta larga que consiste en que los agentes de la tía pues se han hecho muy viejos, entonces quieren renovarlos y quieren contratar a unos agentes. Y hacen un concurso oposición en el cual Mortadelo y Filemón se encargan de examinar a esos agentes. Ese cómic estaba, bueno, mis abuelos tenían una urbanización en la sierra y ese cómic estaba ahí. Recuerdo más que era un olé de esos donde la portada no coincidía antes con el interior de lo que ibas a ver. Los olés anteriores tenían una portada que era un gag y lo que había dentro era distinto. Y en este caso recuerdo perfectamente que estaba todo nevado, era como había mucha nieve y era una casa donde estaba Filemón celebrando una fiesta y estaba Mortadelo a la puerta y decía Filemón, claro, puede invitar a su amigo a pasar a mi fiesta de cumpleaños si quiere. Y estaba Mortadelo señalando a un amigo que no sabía, pero que era como una especie de hombre de las nieves o algo así. A mí me hizo aficionarme mucho a historietas largas. Yo quería eso, porque a mi concurso oposición ahora te lo lees en una hora. Pero cuando eras niño, cuando eres un niño de, pues, que tendría yo 6 años, tardabas en leértelo y era una aventura tan épica, el ir avanzando, el ir conociendo nuevos agentes que iban opositando la posición de agente de la tía, etcétera, que cuando llegabas al final tenías una sensación de aventura, de todo lo que han pasado para encontrar al agente perfecto. Y claro, te duraba muchos días, entonces era otra historia. Yo aprendí a leer con Mortadelo y Filemón. Me gustaría decir que aprendí a leer leyendo las páginas del diario El País o de ABC, pero eso fue mucho después, ¿no? Yo aprendí a leer con mi hermano mayor. El diario ABC tenía un suplemento que se llamaba Gente Menuda, que había llegado a un acuerdo con varias editoriales para que hubiera una página de 2 páginas de Mortadelo y Filemón, 2 páginas de tal, de Spiderman, de un montón. Entonces mi hermano Super López de Zipizape estaba muy bien. Las páginas de Mortadelo y Filemón y las iba agrupando para intentar formar la historia larga con las páginas arrancadas del Gente Menuda. Y una de ellas era concurso oposición, pero otra de ellas, que me acuerdo perfectamente, era Safari Callejero. Y otra, Valor y al Toro. No sé decir cuál de las tres fue, pero esos tres fueron con los que yo aprendí a leer. Como yo no sabía leer, era mi hermano mayor el que me lo iba leyendo, enseñándome las viñetas, con la originalidad de que luego cuando fui aprendiendo a leer descubrí que mi hermano se inventaba la mitad de lo que me decía para pensar cómo hacerlo más gracioso o cómo suavizar determinadas crueldades que a veces tenía el humor de Ibáñez. O sea, cuando encontrabas en un kiosco eran 72 páginas, que incluía, por tanto, que para rellenar las restantes había historias cortas. Pero historias cortas o historias cortas de otros personajes como el Botón Sacarino, Pepe Botero Otilio o Rompetechos. De hecho, eran personajes, la mayoría de las veces, que no tuvieron fuerza como para tener un volumen propio, que eran más bien los que aparecían acompañando a Mortadelo y Filemón. Lo que pasa es que Pepe Botero Otilio y el Botón Sacarino, si tú tienes muchos cómics de Mortadelo y enlazas algunas historietas cortas, algunas tienen continuidad. Por ejemplo, tú sabes que las historietas de Pepe Botero y Otilio eran pues 4 páginas y conclusivas totalmente y ya está. Yo recuerdo una que era la del hombre de la tuerca en la nariz, que es un tío que acudía con una tuerca en la nariz metida y pasaban varias historias intentando solucionársela y para quitársela y nunca se la quitaban. La última era que le cortaban la nariz. Y no te dejo decir más de 4. ¿Te parece que merecen ser recordados? A ver, evidentemente Mortadelo y Filemón son los primeros. En segundo lugar metería Rompetechos. Mira, aunque todos los gags son muy similares y muy parecidos y cosas un poco absurdas, porque dices, es ciego, pero también tiene mal el tacto, o sea, en fin. Rompetechos ya
la versión española de Mr. Magoo. A mí me gustaba mucho también el botón sacarino por el rollo de que era un periódico. 13 Rue del Percebe. 13 Rue del Percebe, que yo sepa, son los únicos que incluso habiendo pasado años resacaban volúmenes, con lo cual sí tuvieron la fuerza suficiente como para tener volúmenes con tapa gorda de 13 Rue del Percebe, con lo cual han debido funcionar bien. La polémica estuvo que en la primera casa 13 Rue del Percebe había un científico loco con sus Frankensteins y sus monstruos. Y, claro. Yo me acuerdo cuando de repente un día yo lo vi y dije, que hace un sastre, si era que me gustaba a mí mucho el científico en villano. Y un día encontré en estos recopilatorios en el que ponían el tío diciendo, bueno, que me mudo porque mi monstruo no cabe aquí. Y de hecho, durante un tiempo hubo alquiler, gente que iba viendo el piso hasta que ya aparece el sastre. Eso está muy bien porque esa historia además tiene cierta continuidad. Hay dos historias en 13 Rue del Percebe que tienen continuidad. Una, que es nada más empezar 13 Rue del Percebe, que es una pareja de novios que van a buscar un piso, van a pedirle un piso a la portera y según van pasando historias, van envejeciendo. No, van envejeciendo. Están siempre la portera, ya queda un piso libre, ya queda un piso libre, ya queda un piso libre. Siempre es así, hasta que al final termina envejeciendo y el último es los cuerpos tapados con una sábana. Es muy, muy tétrico, sí, diciendo... y creo que el chiste es, sí, venían aquí a buscar un piso y por lo visto la portera, yo solo les dije que a lo mejor mañana se quedaba uno libre. Y entonces aparecen ya pues muertos debajo de una sábana. Pasó lo mismo con la casa del científico que de pronto decide mudarse y varias historias posteriores, esa casa está la portera enseñando el piso para que lo alquile a alguien hasta que al final se lo queda un sastre. Bueno, la cosa es, ¿por qué se hizo este cambio? Esto fue la censura franquista, básicamente, de que el personaje del científico loco no estaba muy bien visto porque básicamente el motivo era que solo Dios era alguien que tenía capacidad para crear vida. Y entonces aquí había un científico que podía crear esa vida. Por lo tanto, se censuró este personaje y en pro de esta censura, pues al final lo que se hizo es meter a un sastre. Veo que no incluyes en tu top 4 a Pepe Gotray y Otilio. No, porque siempre me han aburrido un poco. Y eso que las gracias de Otilio comiendo sí me gustaban. El gag siempre que había al inicio comiendo, pero ya está. Por cierto, no has metido a Tete Cohete. ¿Cómo lo voy a meter? Porque Tete Cohete es una imposición. Es un personaje fallido, pero entendí por qué se le pidió hacer eso, pero si quieres adelantamos la cronología. Pero tenía mucha lógica porque siempre se ha dicho que el personaje de animación o de cómic tiene que ser parecido al público al que tú quieres captar. Esa norma que a veces no funciona nada, pero a veces sí funciona. Y es verdad que todos los personajes de cómic están por una media edad muy por encima de la de sus lectores. Desde Super López hasta desde que sale Zipizape de la ecuación, no vuelve a haber ningún chaval en cómics que están dirigidos para chavales. Tete Cohete, de hecho, además, lo malo que tenía es que tenía una personalidad ultra estática, porque físicamente era parecidísimo a un personaje de una historia de Ibáñez que se llama Por el Nígar, es de Libertito Mecha, y la personalidad es la de Carburito, que es el obsesionado con los motores y con ponerle motor a todo. Y ya está, al final dices, vale, las historias de Carburito en pequeñas dosis tenían sentido, pero todo Tete Cohete, que era alguien que le ponía motores a todo, pues al final dices... Me encanta que lo hayas citado, porque recordándolo, y puedo hacer 20 años desde que no la leo, pero esa es, si lo piensas, es de las mejores. No permite que los personajes sean de un capítulo. Dices, me voy a acordar de ellos. O sea, por lo menos algunos de ellos. No me acuerdo de cuántos. Estaba, como dices, el niño que ponía a todo motores, el niño que hacía explosivos a todo. Había más, ¿no? El que estaba durmiendo todo el rato, que era un hijo de funcionario. Que sí. todo... Bueno, no me acuerdo, pero sé que el hijo del dueño del zoo, el que traía los animales, Ginesito Cocodriles. Entonces, sí. Ese tipo de cosas creo que no las ha vuelto a hacer muchas veces, pero ¿sabes si lo hizo? Decir, voy a dejar que tengan su recorrido en esta mini historia de historias cortas, pero... Hablaremos, por cierto, luego, si quieres, cuando avancemos un poco en la historia de Ibáñez, por qué A por el Niño es una de las más importantes historietas de Ibáñez, y entenderás por qué. Luego Ibáñez decidió imitar algo que es muy típico en americanos, que es, pero claro, en humores menos, que es lo que podríamos llamar crossovers, y de repente comienza a ser habitual, el que más rompe techos, que aparece con cierta frecuencia, no he contado, pero creo que aparece con mucha frecuencia en las historias de Mortadelo y Filemón, incluso entrando muy directamente en historias, de repente pegando un perdigonazo a Mortadelo o algo. Pero en Sydney 2000, si no recuerdo mal, de las Olimpiadas, de hecho creo que es uno de los miembros del equipo olímpico, como personaje fijo durante toda la historia. Y luego ya, en el caso de los otros, Tete Cohete, de hecho, para mí la historia en la que está es buena. O sea, la historia de Mortadelo y Filemón en la que es intentar darle un poco de publicidad a Tete Cohete, que no recuerdo cómo se llamaba. Se llama Tete Cohete, la historia se llama Tete Cohete, ¿eh?
La del Botones, bueno, es como un Testigo de cargo, ¿no? Este chico de cargo, bueno, sí, simpática, ¿no? Está allí. Y no sé si hubo algún otro crossover Pepe así Gotera y importante. Otilio son fijos en el quinto centenario. ¿En algún otro aparte de ese? Aparecen haciendo cameos, pero no son protagonistas como era el Botones en Testigo de cargo, por ejemplo. Cuando me enteré del fallecimiento de Ibáñez, junto con, lógicamente, el pésame al que ha sido para mí y creo que para todo el mundo, creo que es objetivo, el más importante dibujante de cómic en España, él no ha llegado a hacer una última historia, Mortadelo y Filemón. Él no se había retirado, que yo sepa, oficialmente, al contrario que Jan. No. Durante una época yo seguía comprando cada tanto las largas. Me acuerdo cuando compré la del el que iba a ser de Jesús Gil, que tuvo que quitarle la cara de Gil en el último momento porque se murió Gil y le cambió de nombre. ¿Sabes cuál digo? No es el señor de los ladrillos. Señor de Dios. Sí. Señor de Dios, que él había diseñado para que fuera Jesús Gil. Y como además, muchas bromas se parecen a las de Jesús Gil y tal, y le cambió la cara porque se murió Gil y dijo, mira, pues cambio la cara. Yo, en mi opinión, lo podría haber hecho con Gil igualmente, pero bueno, él decidió que no quería que pareciera de mal gusto, así que le quitó la cara de Gil, le puso la cara de un gordo con bigote. Ya, para mí la última etapa ya no era. A mí las últimas me dolía leerlas. Me acuerdo de las secciones, digo, no me está gustando porque además, como nos pasa a veces a los que hemos sido muy admiradores de algo, nos parece que hasta que ofende. Dices, que es que se hace excesivamente repetitivo. Dices, sigue siendo gracioso, pero claro, lo he leído tantas veces que ya no me hace gracia, ya no me sorprende. Y es ver las mismas bromas de antes con otros dibujos. Y también y es una cosa que la gente ha criticado mucho, pero que a mí no me ha molestado especialmente, y es que gana en escatología. Y también en ciertos chistes de mal gusto. Y que a mí no me molesta tanto. El lenguaje, sí, lo de hablar, sí, lo de meter tacos. Empiezan a decir tacos que no lo habían dicho nunca. Es un intento de captar a una nueva generación, claramente, de que hizo Ibáñez, y en mi opinión no fue acertado. Algo que hizo Jan toda la vida, en Super López, el meter tacos, que a mí me impresionaba leerlos. Pero yo me quedaba se lo metía siempre en las primeras, a su manera, pero en Super López era más impactante la aparición de los tacos. Yo la primera vez que vi, que esto es en Barcelona 92, a Filemón decirle al Super, le lamento decirle que esto no ha tenido ni puñetera gracia, me quedé como diciendo, joder. Y luego en una historieta corta de ese mismo Barcelona 92 aparecía Mortadelo huyendo al final de la historieta vestido de araña y decía, anda, parece que tiene usted un arrebato de gilipollez intermitente. Y me quedé yo como diciendo, joder, Mortadelo diciendo gilipollez. Ya lo metí la palabra recoña mucho. Sabiendo que yo venía de un ambiente bastante puritano, pero yo me acuerdo uno en el que dice, ¿será Gili? Que me impactó mucho cuando lo leí, no sé en cuál de ellos, pero recuerdo un cómic que decía, ¿será Gili? Ya estos los que venían armas con bicho y tal, empieza a morir gente con cierta frecuencia. Siempre hubo un poco de muerte. Sí, pero de cierta manera revientan animales. Me acuerdo, hay uno en el que cuidan animales que es una bestialidad lo que hacen con los animales. El mejor de muertes de animales es el circo con los leones. Ese capítulo de los leones es sádicamente muy gracioso. Yo me acuerdo un pez que muere con ácido sulfúrico, un pájaro que reviente que a los huesos, el de los dinosaurios, un perro que le revientan con una bomba. Que a mí había muertes que me dolían demasiado y me costaba a mí mucho ya tragar. Y veía que esa deriva iba yendo a más. Algunas de las biografías que he visto leídas en la prensa decían una cosa que a mí me chirriaba un poco de los compañeros de la prensa que decían, Ibáñez que cambió su vida cuando un día decidió crear a dos nuevos personajes, dos agentes secretos llamados Mortadelo y Filemón, que digo, eso es incorrecto, pero en fin, entiendo que lo pongáis. ¿Por qué digo que es incorrecto? No lo sé, me estás pillando totalmente. Porque Mortadelo y Filemón no eran dos agentes secretos cuando los bueno, era agencia de información. Era agencia de información. Era mucho después cuando ha sido agentes secretos. Él no creó. De hecho, no fue él quien decidió. Fue una propuesta de la editorial. Y muy bien pensado, pero era dentro de sus historias cortas de un montón de gente, dijo, pues voy a hacer una agencia de información donde haya un jefe y un empleado. El propio Ibáñez, en un alarde de sinceridad, dice que lo que le hizo poder dejar el banco y centrarse únicamente al mundo de los cómics es lo rápido que era, curiosamente. Que era el primer mote que le dieron a Ibáñez es el lápiz más rápido. En este mundo tan rata donde la gente lo quiere todo para ayer, pues parece ser que el amigo Ibáñez era rapidísimo. Y eso dicen que es lo que le llevó a ascender. Haciendo esas historias de Mortadelo y Filemón, sé que era muy ocurrente con aquella agencia de información y en muy poco tiempo te rellenaban las 2 páginas que los editoriales se lo rifaban. Y siguen siendo esas historias cortas que es lo que se llevaba. Hasta que de pronto le hacen esa petición para hacer una historieta larga muy similar a lo que se veía en el cómic belga. De hecho, en el dibujo de esa primera historieta larga, recuerda mucho, no sé si te recuerda a las de Spirou y Fantasio, ese rollo. Que, fíjate, porque a mí me parece que Spirou y Fantasio, que en España tuvieron poca penetración, eran historias fantásticas.
Tuvo más el pequeño Spirou por el pequeño país. El pequeño Spirou, en cambio, era más guarrillo. Entonces, claro, yo conocí a Spirou primero por ese y luego me enteré y digo, pero si esto era un Tintín. Además, bastante simpática las historias que tenía. Entonces, claramente, se le encargó eso. Algo que, curiosamente, no le funcionó al que tenía que haberlo hecho originariamente, que era Anacleto, agente secreto. El sulfato atómico, que es la primera que hacen, arrasó. Por cierto, ese dibujo que tienen las primeras, el sulfato atómico o Valor y al Toro, me parece espectacular. Quizá porque tendemos a enaltecer aquellas cosas, pero a mí me parece que era el mejor. Pero tú sabes que por muy... Filemón tenía ese traje rojo que luego dejó de tener. La chaqueta, sí, pero por muy rápido que sea Ibáñez, no podía mantener ese ritmo. Y por eso vemos posteriormente otras mucho más nuevas. Yo siempre pienso en Los Gamberros, que es muy floja, que es el dibujo totalmente el más simple que hay. Hay que decir que me comparabas a Anacleto, que no triunfa, y sí triunfa Mortadelo y Filemón. Hombre, es que Vázquez, con todo y con todo el humor que tenía, era un humor más directo y yo creo que más simple en todos los sentidos. Acuérdate las tiras cómicas bueno, tuvo varios nombres, Gugu o Angelito. Se llamaba de distintas maneras. Este bebé que iba en una cesta... El Inspector Ojal. Los casos del Inspector Ojal, efectivamente, eso es. Era todo como mucho más directo. Y Anacleto también era así. Entonces aquí lo que veíamos era 2 agentes secretos en una misión y encima uno de ellos se disfrazaba de distintas cosas. Algo que es la seña de Mortadelo y Filemón, los disfraces de Mortadelo. Y eso da muchísimo juego posteriormente, muchísimo juego. Aparte que empieza con un tema que son los inventos del profesor Bacterio, algo que también da mucho juego. Entonces, esa combinación de disfraces, inventos, aventura... Ni Bacterio ni el Super habían existido nunca en la sección anterior, ni en la agencia de información. Fueron creados específicamente para ese caso. Y al final tenemos una historia que es una aventura total, muy diferente, al igual que Valor y al Toro, muy diferente a esas posteriores que veríamos, donde son capítulos de 4 páginas. Porque ya se acostumbró. O sea, al final Ibáñez dijo, vamos a ver, si esto a fin de cuentas nunca vais a ponerlo del tirón, en vez de hacer la historia pensando en que luego en un futuro aparezca como un volumen comprimido, si esto va a ser todo masticado, pues hasta lo voy ordenando. Y ya casi te acostumbras. De hecho, casi me molesta cuando en la última etapa vuelve a hacerlo todo del tirón y ya ni se molesta que las páginas concuerden con el fin de cada capítulo. Empieza a cambiar. Yo no sé si es en Contra el Gang del Chicharrón, donde introduce... En verdad está título al capítulo. Y también lo hace en el caso del Bacalao. En el caso del Bacalao, en la caja de los 10 cerrojos, y lo hace sobre todo en uno importante que es la máquina del cambiazo. Y el caso del Bacalao y la máquina del cambiazo son muy importantes en este sentido. ¿Cómo abusó del tema de la máquina del cambiazo? La cosa es que el caso del Bacalao, si tú te fijas en cómo es el estilo gráfico del caso del Bacalao, está súper bien dibujada, pero llega un punto que además sigue todo como una historia muy, muy larga, pero llega un punto en que empieza a ir por capítulos, sin previo aviso prácticamente, y el dibujo se vuelve más simplón. Pues ahí nos delata el momento en el que cambió. Algo pasó ahí, no me acuerdo el qué. Algo pasó que no sé si pensaba hacer una historia más corta, lo que eso le dijeron que continuara, no lo sé, pero luego fue siguiendo así y se nota mucho el cambio. Y en la máquina del cambiazo, el primer capítulo, está muy bien dibujado, pero los demás no. Los demás tienen ese entintado ya un poco menos currado. La máquina del cambiazo, por cierto, que tiene, si no recuerdo mal, no sé si son 2 o 3 volúmenes, que es lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre y es súper aburrido. Y a mí de pequeño me encantaba. También es algo que se ha repetido mucho, cómics basados en probar inventos del profesor Bacterio, porque sí, le dan un motivo oculto, un objetivo final que no se menciona en toda la historia. Es lo mismo que el de A las armas. Lo que pasa es que a las armas todavía no era Bacterio, pero es el primero de ese estilo que luego se repetirá 1000 veces con 1000 cosas diferentes, que es probar... ¿A las armas es antes de los inventos del profesor Bacterio? Sí, lo digo sintiéndome mal por hacerlo hecho porque me he reído demasiadas veces con él, pero era un humor muchas veces basado en la crueldad. Y yo sentía vergüenza de mí mismo de reírme con tanta crueldad, en el sentido de que el 50% de las veces, otras no, pero el 50% de las veces el humor se basaba en que se llevara el mamporro quien no se lo merecía. Tanto que Filemón se llevara un mamporro por lo que había hecho Mortadelo, como que el director del Botones Sacarino se llevara un mamporro por lo que había hecho el Botones, como que Pepe Gotera se llevara el mamporro por lo que había hecho Tilio. Siempre había una estrategia que era el que no ha hecho nada se lleva el mamporro de lo que ha hecho el torpe. Una cosa que era todavía más cruel, el personaje extra creado únicamente para una secuencia en la que va a cargar con la culpa de algo que han hecho Mortadelo y Filemón. O sea, de repente, yo qué sé, se les cae volando un pastel y justo tanto había un marido diciendo, tu regalo de cumpleaños, alrededor, y no vuelven a salir, que ha sido creado únicamente para que un pobre señor se lleve un mamporro o algo por algo que han ocasionado ellos dos, las 14 televidentes. Lo que yo me pude reír con lo de que dejan cayendo un tonel y esto justo es el señor diciéndole, oh, Marqués, ¿qué le parece mi figura?
¡Un tonel! ¿Será de la leche? A mí siempre me hacía mucha gracia porque Ibáñez tenía esa obsesión por hacer esos matrimonios de mujer gorda gigante y hombre bajito calvo con bigote. Es que los personajes que utilizaba al final eran muy recurrentes. El estilo de personaje, igual que la gente Bestiájez, que tenía distintos nombres, pero era muy típico. Siempre una gente ahí, gorulo, que estaba con ello. Sí, pues al final lo repite, pero los va combinando de distintas maneras que, oye, pues hace que las historias sean bastante entretenidas. Historias con capítulos de 4 páginas, que al final suelen ser, cada 4 páginas hay una cosa diferente. Un invento que prueban diferente, un animal que tienen que custodiar diferente, lo que sea. Es el concurso de oposición, un agente diferente a examinar, pero esto cambia. Esto cambia en un momento. Mira, hay una historia que es el transformador metabólico. Va de que el bacterio inventa... Una fórmula hace que la gente se vuelva tarumba y tiene que ponerles la fórmula... Eso es. Y tienen distintas personalidades, etcétera, etcétera. Esos capítulos de 4 páginas pasan a ser de 6 páginas. De 6 páginas. Cosa que se empezará a repetir en adelante. Y la siguiente historia es A por el niño. Y si te fijas, el cambio también es el siguiente. Pasamos de páginas con 5 filas de viñetas a páginas con 4 filas de viñetas. Por lo tanto, el dibujo se hace mucho más grande. ¿Te das cuenta que en aquella época, cuando hacía sus historias largas, aunque luego fueran historias divididas en muchos trocitos, sí estaba muy cuidado la figura antagonista? La figura antagonista, que solo iba a existir en ese cómic, no va a volver a salir. Por ejemplo, los de A por el niño, toda esa panda del pobre Rocco y que acaba al final dando una pena al hombre. Todos. Bueno, el pequeño es el que hacía de Margarito, del niño. Claro, el Margarito. Los otros 2 torpes tenían su historia. Sí. Luego, los villanos de su última etapa ni siquiera eran nuevos dibujos, era repetición de caras que ya había usado y sin darle ningún tipo de gracejo. Tengo que comentar una cosa. Voy a recuperar estos tweets que hacía, pero yo en mi cuenta de Twitter, desde hace un par de años, estoy leyendo todas las historias de Mortadelo y Filemón y cada vez que termino una, voy por orden, hago un tweet comentando qué me ha parecido, etcétera, etcétera. Me quedé en Mortadelo de la Mancha, es el último que me estaba leyendo y que lo tengo a medias. Mortadelo de la Mancha para mí se ya tapa mala, ¿eh? Yo ahí ya no... Lo sé, por eso me costó más. Y lo dejé en enero a medias y lo recuperaré ahora, que han pasado 6 meses, a ver si me vuelvo a poner. Pondré en los comentarios el enlace al tweet para que la gente lo siga. Es una cadena de tweets. Bueno, lo que quiero decir es que no recuerdo en cuál, no sé si en Deportes de Espanto, no me acuerdo, no sé en cuál exactamente, pero hay uno en el que hay un enemigo, un malo, que aparece en 3 viñetas. ¿Qué es el malo? Es el que está haciendo todo. No sé si hace secuestros o contrabandos o no sé, es el que tiene que perseguir. No sé, en esos de la máquina de cambiarte de sitio también hay alguno que salen 2 viñetas y supuestamente es el malo. No. Vale, pero te digo que es el malo de toda la serie. Las 44 páginas sale en las 3 últimas viñetas y me impresionó que dije, joder, es el malo, es el que se supone que tiene que buscarle. No es como, ¿te acuerdas el elixir de la vida? Von Nassen. Von Nassen es un buen mago. Sí. Claro, además con esa pinta, con la gabardina. Magín el mago es un buen malo. Bueno, Magín el mago no es tan buen malo. Fíjate lo que te digo. Para mí sí, para mí es la época buena. Mira, te voy a decir por qué Magín el mago es muy mal malo y muy desaprovechado. Si te vuelves a leer Magín el mago, te darás cuenta, es de las míticas, es de los primeros, de las primeras largas de Mortadelo. Para mí está en la historia. Vale, bueno. Magín el mago no sale tanto como te crees. Se le al principio, hipnotiza a alguien y deja de salir. Solo hay un capítulo en el que aparece, que es algo que se le da muy bien a hacer Ibáñez, que es el allanamiento. Los allanamientos se le da muy bien a Ibáñez y le saca mucha gracia, que es cuando Magín el mago se cuela en casa de Mortadelo y Filemón para hipnotizarles y le sale todo mal. Ahí es cuando... Ibáñez ya se ha ido, Magín el mago ha sido ya muchos capítulos en el que han ido a por ellos y acabado ganando siempre. Y siempre sale muy poco, Fran. En el robo de un banco, en el que les deja a todos convertidos en perro y en gato, en el que les deja convertidos en cerdo y en tal. Y únicamente ese capítulo que tú dices es muy bueno porque se invierte la jugada. Y hasta ahora hemos visto ganar siempre y es la primera vez que vemos ser humillado porque comete un error que es olvidarse de que Mortadelo y Filemón conscientemente lo hacen todo mal, pero inconscientemente, que es algo bien. La frecuencia, cuando entra en su hábitat, recibes la del pulpo, que es lo mismo que le pasa al malo de los gamberros, que es lo mismo que le pasa a Batman en el de 100 años de cómic, que cuando alguien se mete en su lugar, se lleva a todos los mamporros, que es algo que, por cierto, hace recurrentemente Ibáñez. Yo te aliento que te vuelvas a leer Magín el mago y lo comprobarás, cómo sale poco y cómo está muy desperdiciado, sobre todo también por otra cosa, porque es un mago y lo único que hace es hipnotizar, que se llamará Magín el hipnotizador, porque si quieres un mago bueno, para eso estaba el brujo. El brujo en cierto Papandujo era el mago bueno. El juego de Verano, aunque también tenía capítulos muy macabros como en el que se integran a medio reparto. Pero es que a mí la muerte impactaba bastante. El del sobre que mataba gente también, sí. Eso es. Que eso nunca entendí. Mira, eso es otra cosa, Ibáñez, que me molestaba. Porque muchas veces había inventos o cosas que las utilizaban para liquidar a Mortadelo y Filemón o al malo, lo que sea. Atilo Pérez, que es el malo del brujo, manda un sobre que mata
que cuando lo lees mata, porque al final tiene, bueno, lo que tiene la gracia es que tiene la próxima subida de impuestos que va a haber o algo así, es lo que hay para que se lea. Pero bueno, mata al que lo lee. La cosa es que en el capítulo Attilo Pérez termina sin querer leyendo el sobre porque se lo manda. No, se la manda Mortadelo, en esos toques de ingenuo que tiene a veces. Y él debería leerlo y él lo lee. ¿Por qué no muere? Él no muere. Bueno, o sea, si lo aplica en el super... Si quieres buscar agujeros de ese tipo, para mí, el peor agujero que tiene esa historia es el primer capítulo. Porque se supone que la gracia de esa historia es que las amenazas al super no llegan al super. Y claro, en el primero, la pelota que le convierte en rana. Y luego ya es un capítulo y nos olvidamos del tema. Pero vamos a ver, se supone que la gracia tiene que haber sido el convertido en rana hubiera sido, yo que sé, el superdirector, el intendente, pero no el propio super. Ibáñez nunca se animó a crear ningún personaje que se quedara en el ámbito de los agentes. Exclusivamente 3 personajes o 2 y medio. El super, Bacterio y, bueno, 3 y medio. Son el super, Bacterio y Ofelia. El medio es Irma. Pero digo, el super, esos 3 son los que consiguieron entrar para quedarse. Y ya está, y no le pidas más. Y qué curioso, por cierto, que los lo único que se quedaron fueron el jefe, no los superjefes, porque había jefes por encima de él que iban cambiando hasta de edad, según la historia. El director general sale 1000 veces con distintas caras diferentes y edades diferentes. Haces un señor pequeñajo y haces un viejo con bigote. Pero, ¿qué te pareció de que esos 3 personajes llegaran para quedarse? A ver, el súper es necesario, porque tienen que tener a alguien que les mande, alguien que les persiga. Vale, el Bacterio también fue muy interesante meterlo por el tema de los inventos. Y Ofelia, en teoría era... Hoy estaría prohibido Ofelia, dirían que es un personaje políticamente incorrecto, pero en aquel momento... Salió para hacer chistes de gordos. Esa era su misión. Y luego lo que... ¿No tienes ubicado cuál es su primera aparición? Tal vez los gamberros. Que siempre tiene el sketch inicial. Eso no es el que acaba en todo lo alto, porque es ella la que acaba, entre comillas, derrotando al villano y es ella cuando se pasa todas las historias del cómic intentando ligar con Mortadelo. Ella lo que hace es protagonizar el sketch inicial porque intenta enamorar a Mortadelo o a Filemón o a cualquiera de los dos y siempre la termina. Perdón, ¿pero no viene antes la Estatua de la Libertad, que para mí es el cumbre de Ofelia? Pues, hombre. No, tenía que ser ya antes porque ya la conocen. Cuando dice, les acompañarás a Ofelia, que además sabe inglés. No lo sé. Ahí le da mucha importancia y además me hace gracia el argumento, porque el argumento es que ya que van a jugar a Estados Unidos, tienen que ir con compañía femenina como Agis Bond. Y el único personaje femenino que tenía Ibáñez era Ofelia y les manda a la Ofelia, que por cierto, da mucho juego en esa historia. No siempre sale, pero cuando sale, da bastante juego. La Estatua de la Libertad para mí es una de las mejores, por cierto, Ibáñez, de las mejores, con un final... Que me la ha colocado y no puedo sacar el ganado a pasear, la Libertad Boñíguez. La alcaldesa, la Libertad Boñíguez, sí, es con un final de esos un poco como... Pero esa vez, como las primeras veces, lo perdonábamos, luego como abusa de todo, como todo el mundo... Claro, al ser la primera vez lo decías como diciendo, ostras, bueno, ha sido una historia brutal, etcétera, pero ha merecido la pena. Pero cuando lo has visto luego tantas veces, te cabreaba y te molestaba. La Ofelia, por cierto, tenía una cosa que era ese rollo de acosadora de hombres, de solterona buscando casarse a toda costa. Es un personaje, como digo, que hoy día... Si queremos salvarla de cara al feminismo actual, es que no era nada débil. Es más, se podía tumbar de un guantarro a que tuviera por delante. No era una mujer que estuviera buscando un hombre que la protegiera. Lo que pasa es que sí quería ligar. Era diferente. Entonces quería tener un marido, un novio. Primero va por los dos y luego ya solo va por Mortadelo. Sí, eso es verdad. Pero a ver, no sé si es un ejemplo de feminismo, porque al final lo que busca es, quiero un hombre a mi lado. Necesito un hombre a mi lado y tengo que tener un hombre a mi lado. No era débil, ¿eh? Porque, vamos, cuando... No, débil no era. Ofelia tiene una historia de acoso, que es la de impeachment, que es donde quiere denunciar al super por acoso. Esa ya está en etapa mierda. Para mí esa ya es la etapa mala. Se me hizo difícil, ¿eh? Se me hizo muy difícil y mucha bola que dije, no le vi sentido. De verdad que no le vi ningún sentido, ¿eh? Digas el personaje que he llamado el y medio. El de Irma. Es muy curioso. A mí me parecía que era un personaje que podía quedarse. Y se queda durante un tiempo y luego se va. No sé por qué ya no tenía más recorrido. Pero a mí me parecía un buen personaje. Pero el caso de Irma aporta un contrapunto, que es el de que Mortadelo y Filemón se conviertan en los que pues pierden los papeles por una mujer y también contra Ofelia, que es la que... por la Ofelia, pero perseguidores de Irma. Eso es. Lo que pasa es que Irma, no sé cuál es el último que termina apareciendo, los superpoderes o alguno de estos, me parece. En el de los superpoderes, ella llega a probar los poderes y tiene poderes junto con Ofelia, las dos. Para mí uno de los mejores de ellas es en el que se retira el director, el de... El ansia de poder. Correcto, que no es ni acaparando toda la historia, pero tiene momentos puntuales de protagonismo donde se ve que es sensata, que tiene coco, pero que es muy pava. Y la pobre se desmaya enseguida, que es para que no sea perfecto, que tiene sus defectos. Sí, pero lo hacen un poco como eso, como un poco panólico, como un poco tonta, la verdad. O sea... Tonta no, pero sí es... Ingenua. Veo un arma y me asusto, tal. Ibáñez, al principio...
tiene finales muy de película. Luego pasamos ya a tener 2 finales estándar. Final, todo revienta por culpa de Mortadelo y todos persiguen a Mortadelo o a Filemón. O final B, resuelven todo, pero el Super les toca las narices y acaban machacándole y buscados por la justicia por haber machacado al Super. ¿Cuál de los dos preferías tú? Es que tengo en la mente Chapeo el Smitheu. Pero es una buena. Es uno de esos. Y con un malo carismático y buenísimo. Un malo que se hace incómodo. Es decir, es un malo que cuando lo capturan... está muy por encima de ellos. La palabra correcta es muy resbaladizo, que tú usaste el otro Sí, día. Como eso es. que no logran alcanzarle. Eso es, porque durante toda la historia, cuando eras un niño, te duraba tanto, Chapeo el Esmirrero se convirtió en un malo que decías, ostras, a ver cuándo le pillan. A ver cuándo le pillan, claro. Entonces se hacía muy mítico y muy legendario. Cuando le terminan pillando... Se ponía otro, el muy... Claro, le atrapan y al final, bueno, la moneda que había robado no era tan valiosa, era pues para la máquina del bacterio, que era una moneda que... Más duro es el final de testigo de cargo, que después de todo lo que han hecho, el final de que el testimonio no valía un carajo, y dices, joder, pues eso no lo sabía Super hasta este momento. Sí, o el caso del calcetín, o a la caza del cuadro, me parece. No, el caso del calcetín, que la fórmula lo había lavado, la fórmula que está dentro del calcetín la había lavado la asistenta o algo así. Más duro el de los demandas de la Gran Duquesa. Porque ahí sí, después de haberlo recuperado todos, ¡ya los tenemos todos! Que va como disfrazado de foca, ¿no? Algo. Le caen y se le han caído, bueno, que son diamantes, no se van a romper. Hay cosas que son crueles. Te he dicho que Ibáñez jugaba mucho con la crueldad. A veces la crueldad la pillaba un personaje pringado, como ese policía que es el protagonista de la del zoo. De Callejero. Callejero. Creí que de Safari Callejero. Claro, en Safari Callejero el protagonista es un policía pena. Que acaba barriendo el pobre... A mí me daba muchísima pena ese final. Era honrado, el pobre policía, pero acaba de barrendero. Casi me gusta más cuando el Super les premiaba con una mierda, porque al final dices, bueno, el caso lo han resuelto, y lo han resuelto bien, que el Super les premie con una tontería, pues da igual. Pero el de cuando se destruía la tía o cualquier cosa, al final decías como, es que es una sensación de no valió nada para nada, mira, o sea... El de los mercenarios, por ejemplo, que a mí me hace un final bastante simpático cuando dice, mira, cambian los carteles y se cargan todo el país enemigo. Y de repente hacen que se han vuelto muy ambiciosos, que resulta que lo habían hecho todo por dinero, cosa que tampoco había quedado tan claro, aunque es verdad que lo habían dicho al principio de la historia, hasta el punto de que llegan, tiran al Super por la ventana para que les despida y al final dicen, no, si el dinero que se han dado no vale una mierda. Y entonces... Dólares cochinchinos. Ah, no, pero es un momento, ¿eso no son los guardaespaldas? No, este es los mercenarios. Sí, es que estaba pensando cuando el dinero se devaluaba la moneda o no valía nada o... No me acuerdo si eso era de los guardaespaldas o los mercenarios, o en los dos tienen un final parecido de que heredan un dineral y no les vale para nada, ¿eh? Igual que hay otros que son simpáticos. ¿Cuál es el que tienen que meterle salchichas a perros? Joder, Misión de Perros, me parece muy buena. Yo tardé mucho en entenderlo porque ese cómic lo leí cuando todavía no sabía leer del todo. Entonces intenté leérselo y yo me monté una película y digo, ¿qué es? Que perros han mordido al Super y para vengarse les tienen que meterse el chichas para que echen fuego por la boca. Yo me acuerdo como niño y ya me iban diciendo, no, léelo bien. Han dicho al principio que es porque el bacterio... Pero al principio digo que es vendetta. Ir vengándose de los perros que han mordido al bacterio con salchichas que hacen hacer fuegos hasta que ya, muy bien resuelto, lo de que sea el gato. Y al final, ¿por qué reventaba todo? Porque le metieron un botellazo, pero bueno. Pero ves que ese Ibáñez... Además un gato como asqueroso, como que... Claro, pero ese Ibáñez, ¿por qué era más humano? Porque ese Ibáñez al final, cuando revienta todo y salen todos en el hospital, entre los que están en el hospital está el gato con vendas. El Ibáñez posterior hubiera reventado al gato y hubiera sacado un rabo para ir tirado, porque Ibáñez pierde la sensibilidad con los animales de una manera brutal a la bestia. Fran, el loro de no sé si es de mascotas o de no sé cuál. Horrible aparece, esa muerte. Además el loro está como, ay, no me hagáis nada, por favor. Está muerto de miedo el loro. Como, en el de la máquina de copiar gente, cuando hay un perro falso y revientan al perro auténtico y se espa ahí su rabo volando por los aires, yo sufría, yo arrancaba de gente menuda, tachaba esas viñetas porque lloraba yo con ese tipo de cosas. Era un niño, joder. Ya que tú no llorabas, cabronazo. Que me hace gracia. El perro que ha hecho a mi perro. Y todo. Una historia tan buena como la de los dinosaurios, el perro que revienta, mira, te ha traído comodita el Super. Y revienta. Yo digo, pero ¿y el perro no va a salir? ¿No va a ser vendado? No. Ah, reventado. La correa quemada. ¡Claro! Yo no podía con eso. Yo lo pasaba fatal. Digo a mi hermano, ¿por qué no sale más? No, es que ha salido volando por los aires, tal. Y lo dices, no me engañes, Pablo, no ha salido volando por los aires. Dice ella, ha desintegrado a mi pichurri. Y encima luego el marido
solo habla de ella y no del perro. Yo acabé muy traumatizado. Y mira que la historia es buena, ¿eh? El de los dinosaurios todavía es la etapa buena, pero el nivel de crueldad de Ibáñez ya ha ido aumentando. Pero en dinosaurios también hay una muerte humana, que hay una mujer llorando en un pero a mí me dolía más el loro, más que la mujer. El loro que se ve ahí. Y hay un loro que está muerto. Dice, Mamerto. Dice, por favor, señora, no pasa nada, es un loro. Dice, ¿pero qué loro? Si el loro lo llevaba mi marido en el hombro. Mamerto está debajo. Por cierto, había golpes de risa muy buenos. Lo que me pude reír yo, cuando en un momento determinado Mortadelo dice, voy a disfrazarme de vieja a decir, por favor, ¿qué alma atenderá a esta ancianita? Y el tío al que quiere engañar pasa y le pisa, y pasa. Y dice, es usted un sabio y un grosero, conductor de cerdos. Y de repente parece que no tiene buena opinión de los conductores de cerdos. Y hay un conductor de cerdos justo al lado que le pega con un gorrino. Ese que estás diciendo es de uno de los mejores cómics que hay, que es de Billy el Horrendo, que para mí es de los mejores. Pues de los mejores de no me preguntes por qué, pero de el cochinazo que le metió diciendo que cochinazo me había pegado el tío. ¿Tú no crees que una cosa que hacía muy bien era reflejar el pensamiento de los animales con mucha gracia? Es decir, cuando un animal aparecía pensando, diciendo algo, mira, esto es del Botón Sacarino, pero me hizo mucha gracia. Había un gato en la redacción que el Dire se lo quería llevar y se encuentra el gato y dice, el gato, está aquí el gato. Y dice el gato, sale más bajo, que a mi novia le dije que era un caballo. Pues ese tipo de gracias me parecían... O sea, es que ya en la etapa final de la etapa buena, pero aún en la etapa buena, que es que el villano fuera un cameo. Y de repente el villano era... ¿Cuál fue el primero? Yo creo que el primero fue el propio Ibáñez, cuando en la única vez que le acepto que aparezca, luego lo hizo tantas veces que ya aburrió, que es en el de el pinchazo telefónico. El pinchazo telefónico. Ahí está también que sale Carlos de Inglaterra, también, mucho. Es la primera el pinchazo telefónico empieza a hacer algo Ibáñez que le gusta, que es empezar a hacer caricaturas. Y entonces son todos pinchazos en lugares con Clinton, con Yeltsin en la embajada rusa. Hay cosas por primera vez Carlos de Inglaterra, que sea un personaje fetiche ya de Ibáñez a partir de ese momento, siempre para humillarle. Pero yo de Carlos me gustó Bebé en Hong Kong. Si no hubiera sido mucho más, hubiera sido mucho mejor. Me acuerdo que hay una en la que el villano es Fidel Castro, que creo que es Bebé en Hong Kong. En otros Menem, por ejemplo. Menem, el de Argentina. Está Don Karachi, que también saber quién era, que es en la empresa cardiovascular, que era luego el presidente de Bosnia cuando se puso la danza de Srebrenica, pero que le mete ahí de villano. Lo que pasa es que luego ya, por ejemplo, en el que son las Olimpiadas y vuelve a decir Ibáñez otra vez con lo del Talibáñez, yo dijo, Ibáñez, no puedes abusar tanto ya de ti. ¿Qué te parece a ti esa etapa de meter caricaturas? No, mire, los cameos, está bien que lo metan, mira, para hacer que el malo sea un cameo no me gustaba absolutamente nada. Pero sí que me gustaban las historias, fíjate, y siendo un niño me gustaban bastante esas historias donde tenían que proteger a políticos, tipo Maastricht. 92, cuando tienen que proteger a Suárez o Aznar. Barcelona 92, eso es Maastricht Jesús también, por ejemplo. Maastricht Jesús es todos los candidatos que había en aquella época en política, que ya no existen. Miguel Roca, sale el que entonces duró muy poco en el CDS, que era José Ramón Caso, que ni lo sabía. Se lo tuve que decir yo en una entrevista. Dije, ¿sabe que usted le saca una Ibáñez? Dice, no. Digo, ¿no sabe usted que le sacó? Porque cuando Suárez deja el CDS, está dando un tiempo como secretario general José Ramón Caso, un político muy poco conocido, porque ya el CDS sin Suárez se fue a la porra. Pero le da tiempo a que le saque Ibáñez en Maastricht Jesús, cuando se mete con lo delgadito que es. Eso era, el que era tan delgado. Caso no lo sabía. Se lo tuve que decir yo en una entrevista. En esos casos, como que te digo, sí que lo permitía, pero cuando ya abusaba de ello, cuando era el malo... Has hablado muy bien tú antes de una historia que es algo extraño, que es una historia que su única gracia es que voy a retratar a toda la clase política, que es el quinto centenario. El quinto centenario. Joder, mira, el quinto centenario para mí es una de las mejores. Básicamente sabes que mi hermano la vio sin saber que eran ellos. Y yo dije, bueno, ¿qué te parece Felipe Guerra? No, es Colón. Y digo, no, coño, que son Felipe Guerra. Digo, bueno, y tú dices, mamá, ¿a qué son? Y digo, sí, son Felipe Guerra. Porque, pero, claro, que son Felipe González Alfonso Guerra, joder. Claro. Yo lo vive más que mi hermano mayor. La gracia de esto es el quinto centenario, es que Mortadelo y Filemón vuelven a la historia cuando se va a hacer la conquista de las Américas y todo eso. Se cumplía, de verdad, el quinto centenario. Pero el personaje de Colón lo interpreta Felipe González y el personaje de un fraile que va con ellos también es Alfonso Guerra. Y también en esa expedición lo bueno que tiene es que va rompetechos y va Pepe Coterra y Otilio. Entonces, son un grupo tan variopinto. El mejor cameo que han tenido, el mejor crossover
de Pepe Gotera y Otilio en Mortal y Totalmente, totalmente. O sea, se hacen divertidísimos todos. Y además están durante toda la historia. Entonces, como que Mortadelo y Filemón se convierten, no te voy a decir en secundarios, pero es que el protagonismo lo adquieren otros. Es que lo adquieren otros Lo totalmente. curioso es esa historia, que es en la que ya digo, en la que más caricaturas hay. Y, por cierto, los reyes católicos son Santiago Carrillo y Lola Flores, que no entiendo muy bien por qué se le ocurrió eso. Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, y Lola Flores son los reyes católicos. Me acuerdo que el ministro que hace la prueba del huevo es Solchaga, sale Mario Conde por ahí como el conde del banquetazo. Luego, cuando hay una revuelta de trabajadores, es Nicolás Redondo, que era secretario general de UGT, que aparece como el de la revuelta. No, Fidel Castro aparece porque llegan a la isla y aparece Fidel Castro diciendo que por cierto casi les decapita a todos, porque no me acuerdo por qué Guerra le echa encima le bautiza a lo bestia. Y luego, leyéndolo yo más adulto, había más pullas, de hecho, cuando acaba, bueno, por cierto, tardé mucho en pillar un político que ahora no es nada conocido, que es Luis Yáñez, que es el que pusieron a cargo del Quinto Centenario, pero Luis Yáñez era un político que era el gafe oficial. Luis Yáñez, cuando se inauguró el Quinto Centenario, había un barco homenaje, le tocó al inaugurarlo con esto que se bota el barco, y lo botó Luis Yáñez y el barco se hundió. Es una historia real. Entonces, como le pasó eso a Luis Yáñez, que se quedó como el gafe oficial, hasta el punto de que no le querían invitar a actos. Dicen que lo pasó mal, sigue vivo, pero que no le invitaron a los sitios porque lo de botar un barco y que se hundiera le causó otra trama que ya la gente dijo, no invites a Luis Yáñez. De hecho, parece muy de cómic, ¿verdad? Es que claro, es muy de Mortadelo. Cuentan los desayunos de TVE que en el primer programa estaba Luis Yáñez y decía, no quién era el que lo presentaba, esto de las gafas, no invitéis a Luis Yáñez que nos va a gafar el programa. Claro, ese es el gordo con bigote que aparece cuando llegan de vuelta en el Quinto Centenario, de vuelta de viaje a América, y les atiende un señor con bigote que toca a un mono y el mono se muere acto seguido. Y yo también mucho en pillar y digo, claro, es Yáñez, porque no dicen, digo, es el gafe, por eso está haciendo, y por eso es gafe todo lo que toca, ¿no? El que está por ahí. Como también cuando al final vuelven al mundo real y dice Bacterio, les mando al gorila Narciso. Y entonces al final aparece el gorila en vez de Mortadelo y Filemón y machaca a Alfonso Guerra y dice el narrador. Y como saben, fue la historia de Narciso que acabó con la carrera de Fray Requemado, porque Narcís Serra es el que reemplazó a Alfonso Guerra como vicepresidente. Entonces, es el más político, yo creo, de todos los que hizo Ibáñez, aunque es verdad que un niño como mi hermano podía reírse igual sin conocer a nadie, porque están como interpretando los personajes. Claro, por cierto, el Narcís Serra, el momento de Narcís Serra, Maragall, Puyol y Felipe González en Barcelona 92 para sentarse en la silla está muy bien. Que claro, que todos se quieren sentar en la silla presidencial y dice, oye, yo soy presidente ya, pero es que yo estoy aquí leyendo. Hay mucho saber quién era Maragall, porque me tuve que esperar en madre y digo, ¿este quién es Aznar? Y dice, ma hija, no, pues el que organiza los juegos, claro, es el alcalde de Barcelona, Maragall. Claro. Totalmente, eso es. Ni autonomía ni rábano, lo más importante del Estado. Me acuerdo preguntándole a mi pobre madre en Maastricht Jesús con todos los presidentes que había en aquella época diciendo, mamá, ¿quién es cada uno de estos? Y mi pobre madre lo pasaba muy mal. Me decía, este es Kohl seguro, este es el británico que acaba de perder. Me acuerdo diciéndomelo perfectamente porque acaba de ganar Tony Blair y me decía, este es el que acaba de perder, que era el que estaba antes, que yo no me acuerdo ahora, pero... Ya te digo, a mí el tema de los cameos, hombre, cuando era para cosas así, para humillarles, pero para ser el malo del final, yo necesitaba que fuera alguien original.